Bienvenidos al podcast de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros semana tras semana en este espacio que se transmite en el canal del Congreso de la República, así como en los canales regionales del departamento del Tolima. Hoy vamos a hablar de la ley 1995, pero no vamos a hablar de la ley 1995 en abstracto. Vamos a llevarla al caso concreto del municipio del Espinal, en el departamento del Tolima. ¿Y por qué la vamos a llevar al caso concreto? Pues porque en el municipio del Espinal le querían hacer conejo a la ley, querían no aplicar la ley y tocó acudir a los jueces de la República para que obligaran, conminaran a la administración municipal a cumplir con esta importante ley que tiene por objeto acabar con los abusos en el cobro del impuesto predial. Fue una ley que se lideró por el Partido Centro Democrático desde el cuatrienio anterior, desde el Congreso de la República, y que en este cuatrienio, en este periodo del Congreso de la República, tuvimos a bien hacer una audiencia en el Congreso de la República, donde estuvieron varios alcaldes del país, se invitó a varios alcaldes del país, y de la mano con ellos, con el Ministerio de Hacienda, se revisó la pertinencia de la ley y se sacó adelante. Hoy en día, vuelvo y repito, no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de una ley de la República que debe aplicarse en los más de 1.100 municipios que tiene nuestro país y que por lo mismo llama la atención que se hubiera tenido que acudir a la vía jurisdiccional para poder aplicar la misma en uno de los municipios donde hay más quejas por cuenta de los cobros abusivos del impuesto predial en nuestro país, como es el municipio del Espinal. Para eso tenemos una invitada muy especial, precisamente el abogado que lideró todo este proceso para que se aplicara esta norma en el municipio del Espinal y no se le hiciera conejo a la misma. Pero antes de presentarlo a él, aquí está una pequeña reseña de su hoja de vida, el doctor Leonidas Torres. En esta nueva edición de Podcast con Ricardo Ferro hablaremos con Leonidas Torres Lugo, abogado litigante en Derecho Público. Torres Lugo es egresado de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo y Constitucional, en Derecho Comercial y Financiero, así como en Derecho Penal y Probatorio. Además, es magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como catedrático durante 20 años en Derecho Constitucional y Administrativo General y Colombiano. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Leonidas Torres, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por lo que está haciendo por los espinalunos, precisamente para que no se cometan abusos en el cobro del impuesto predial. Un saludo especial para usted, doctor Ferro, todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven, y particularmente los conciudadanos del municipio del Espinal. Bueno, doctor Leonidas, ¿cuál es la situación que se ha venido presentando en el municipio del Espinal frente a las quejas en los elevados cobros del impuesto predial? En el municipio del Espinal sucedió para el año 2020 que se liquidó el impuesto sin tener en cuenta la ley 1995 de 2019, dictada por el Congreso de la República a instancias del Gobierno Nacional y motivada por los congresistas, ante todo, del departamento del Tolima, entre ellos usted, doctor Ferro. Esa norma se dictó por el gobierno para que en aquellos municipios donde se hubiese realizado la actualización del avalúo catastral, que resultó con unos inmuebles exponencialmente elevados en su valor, no se liquidara el impuesto de manera común, como se hace, sino que el impuesto se liquidara independientemente del avalúo catastral, con un límite máximo que previó la ley. Como todos sabemos,
el impuesto predial se calcula o se liquida aplicando una tarifa que se haya establecida al avalúo catastral. Ese avalúo actualizado resultó exponencialmente elevado y al aplicarle la tarifa, entonces el impuesto a su vez resultaba liquidado de manera elevada e casi que confiscatorio para los ciudadanos. Por eso la ley indicó que el impuesto no se liquidara de esa forma, sino estableció que como límite máximo se incrementaba con base en el impuesto liquidado en el año inmediatamente anterior. La ley se dictó en el 2019, empezaba a regir en el 2020. Entonces el impuesto, según la ley, máximo para incrementar sería el IPC más 8 puntos porcentuales y para los estratos 1 y 2, cuyos bienes o habitaciones no excedieran de 135 salarios mínimos, el incremento máximo sería del IPC. Esto, repito, independientemente del avalúo catastral. Se liquidó para el año 2020 en el municipio el impuesto normalmente, en un principio, aplicando la tarifa al avalúo. Resultó ese impuesto así, de manera casi que confiscatoria. Los ciudadanos reaccionaron, hubo reclamos, protestas ciudadanas. Igual situación sucedió en el municipio de Ibagué. Masivas protestas y esto ocurrió en el país. La ley, como digo, se dictó con ese propósito. Entonces, se le solicitó a la administración municipal, se le hicieron los comentarios oportunos, los análisis jurídicos indicándole que debía aplicar la ley 1995. No se acató este cumplimiento. La ley le indicaba a las entidades y le indica, porque la ley sigue vigente, la ley se aplica y rige durante 5 años, según su artículo 3º, que no se liquidara el impuesto en esa forma como normalmente venía aconteciendo durante ese lapso. Al aplicar esa nueva tarifa, son los decretos 101 y 105 de mayo de 2020 dictado por la administración local del Espinal, al avalúo, el impuesto necesariamente desbordaba la ley 1995 a que nos hemos venido refiriendo. Se liquida así el impuesto y a ese impuesto indebidamente liquidado, desbordando en una manera notable la ley, se le hacen los descuentos por pronto pago aprobados por el Consejo, pero aún así sigue el impuesto que se ha calculado o determinado en una forma exponencialmente elevada para el municipio y para los contribuyentes. Se insistió que no era la solución dictar los decretos por cuanto la ley era la que beneficiaba a los ciudadanos y la que se debía aplicar. Sin embargo, se liquidó el tributo, los ciudadanos siguieron protestando, hubo que facturar en más de una oportunidad. El municipio debió facturar en 3 distintas formas el impuesto y aunque se iba en una manera reduciendo, en ningún momento se llegó a establecer y a aplicar dentro de los límites máximos que fija la mencionada ley. Bueno, doctor Leonidas, ¿por qué usted considera que se cometen estos abusos? ¿Por qué se insiste en estos abusos cuando precisamente, como usted acertadamente lo menciona, hay una ley de la República, la 1995, que establece claramente qué se puede y qué no se puede hacer en lo que tiene que ver con el cobro del impuesto predial? ¿Por qué se mantiene esta situación en el municipio del Espinal? Bueno, es conocido que la ley establece un límite máximo
ya indicado del IPC más 8 puntos, para los estratos 3 y en adelante y del IPC, máximo incremento con relación al año anterior, pagado en el año anterior, es decir, para ese momento en el 2020 y así sucesivamente durante 5 años. Entonces, esto sí iría a significar un ingreso menor para el municipio frente a lo que se había proyectado, porque aplicar las tarifas a ese impuesto pues daría notablemente mucho superior el recaudo. Pero no se podía hacer con base precisamente en el pago y en el esfuerzo de los contribuyentes. Por eso, efectivamente, es que la ley señala esos límites. Se ha insistido hasta la saciedad en la aplicación de la ley, no solamente porque trae conveniencia, sino porque es una norma jurídica que tiene fuerza vinculante, todos lo sabemos. Incluso el municipio del Espinal, una vez se dictó la ley, mediante el acuerdo 020 del 2019, finalizando ese año, se adoptó la ley, reprodujo la ley, que no era necesario, pero para que se tuviera en cuenta y darle mayor fuerza a esa concepción que se había establecido desde el Congreso de la República, en ese acuerdo se instituyó que se debía tener en cuenta la norma. No se comprende por qué se dictan unos decretos con el ánimo de no aplicar la ley, cuando era la norma más favorable, pero de manera distancial y en una distancia apreciable frente a lo que esos decretos que dictados localmente establecían. Bueno, doctor Leonidas, entonces claro que aquí lo que hay es un ánimo del municipio para poder cumplir con sus expectativas de recaudo, de no aplicar esos beneficios que trae la ley 1995. Sin embargo, también es claro que se está violando la ley, que se viola la norma y que se está afectando tanto a los ciudadanos, que al afectarse la capacidad de pago, que era precisamente uno de los argumentos que trae la ley, que cuando se afecta la capacidad de pago, esto conlleva muchas veces a que una persona deba vender su inmueble, deba enajenar el inmueble porque no tiene cómo pagar un impuesto predial. Entonces, doctor Leonidas, en ese orden de ideas, ¿qué puede hacer una persona que actualmente le siguen, una persona a la cual actualmente le siguen cobrando un impuesto predial que sobrepasa los límites establecidos por la ley 1995? Doctor Ferro, esos decretos que se dictaron fueron enviados a control inmediato de legalidad, que no se cumplió con la función del control inmediato de legalidad, por cuanto no se enviaron oportunamente para este control. Lo ocurrido entonces generó esa situación que hoy las sentencias resultan después de la vigencia fiscal del año 2020. Se dictan los decretos y según la ley 137 de 1994, ley estatutaria de los estados de excepción, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 136, los decretos dictados con facultades en los decretos extraordinarios de los estados de excepción se deben enviar dentro de las 48 horas siguientes para el control inmediato de legalidad. Los decretos fueron enviados posteriormente, según los mismos fallos que se acaban de dictar, en noviembre. Entonces no hubo la opción de ejercer el control y esos decretos se aplicaron siendo contrarios a la Constitución y a la ley. En el ejercicio del control automático y directo, inmediato de legalidad, el Tribunal Administrativo del Tolima
considera que los decretos fueron dictados desconociendo el ordenamiento jurídico, no ajustados a derecho, son ilegales los decretos. Entonces, pues consecuencialmente ese impuesto que se cobró con base en esas normas deviene ilegal. Y aquí se presentan situaciones distintas. Los ciudadanos que ya pagaron, porque existe la cultura de pago en el municipio, como en la mayoría de municipios de Colombia. Los ciudadanos, cumpliendo ese deber, pagaron en un alto porcentaje. Quienes no pagaron es un grupo significativo. Y algunos también interpusieron los recursos de reconsideración contra esas liquidaciones que se efectuaron. Son situaciones distintas. Quienes ya pagaron, pues tienen la dificultad que si van a reclamar, tendrían que iniciar unas acciones, que podría ser una acción de reparación directa, pero ese es un proceso que conlleva esfuerzos, costos y desgaste. En este momento, en el municipio, ya para el 2021, se han hecho reducciones de tarifas, pero aún siguen sin ajustarlo a lo previsto en la ley 1995, a pesar de que el Consejo Municipal establece incentivos por pronto pago como hace las entidades territoriales del país, que ha llegado allá hasta el 20% por pronto pago. El impuesto se liquida indebidamente, desbordando los límites de la ley, y a ese descuento, a ese tributo liquidado, desbordando los límites legales, es que se le hace el descuento por pronto pago, cuando lo correcto y lo ajustado a derecho es que se liquide de conformidad con la ley, y a esa liquidación es que se le haga el descuento por pronto pago. Y así sí se vería reflejado en el tributo y en el cálculo final y en el alivio para los ciudadanos. Entonces, siempre se dijo, se solicitó respetuosamente, aplíquese la ley, no se acuda a disposiciones con el argumento de rebajar tarifas, porque no es la solución. El impuesto se debe liquidar independientemente del avalúo catastral, teniendo en cuenta el impuesto pagado en el año 2019 para el año 2020. Y para el año 2021 se debía liquidar con base en la ley, teniendo en cuenta lo liquidado para el año 2020, pero hecho de conformidad con la ley 1995. Es decir, viene el desbalance y viene una base equivocada e irreal y falsa y no legal desde el año 2020. Y por tanto, para los años subsiguientes y durante 5 años no se ha hecho el ajuste que se debe hacer. Siempre se advirtió lo que se quiere evitar, no se quiere llegar a ese extremo de acciones judiciales, que se haga de manera armónica, dialogada, de como se debe hacer, pero es que la ley no se puede negociar. Es una ley que el Congreso de la República dictó y la ley se debe cumplir, además porque trae, como hemos dicho, favorables contenidos y favorable fijación de un límite máximo para la liquidación del tributo en el municipio y en general en los municipios de Colombia. La ley fue una reacción, fue una solución planteada y ya consolidada, con fuerza, como digo, vinculante, para aquellos municipios en donde se hizo la actualización del avalúo catastral. Doctor Ferro, usted puede reiterar la lectura de la norma, porque sabemos que la conoce ampliamente, ya que usted fue un impulsor directo, incluso nos invitó al Congreso de la República, donde estuvimos en la Cámara de Representantes, gracias
a la invitación que usted nos cursara, donde planteamos este asunto y decíamos que queríamos evitar que se llegaran a estas situaciones, y a raíz de todos estos debates se sancionó la ley que ya estaba por ahí, como usted bien lo dice, en trámite. Pero esto dio la fuerza ante la situación que se presentaba por el excesivo impuesto que se estaba cobrando en el municipio. Se debe llegar a la aplicación de la ley 1995, y decía que claramente en el artículo segundo la ley comienza diciendo que independientemente del avalúo catastral en aquellos municipios donde se hiciera la actualización, el incremento máximo a realizar sería del IPC más 8 puntos. Y para los inmuebles o viviendas de los estratos 1 y 2, el incremento máximo sería el 100% del IPC. Y nunca, no se ha llegado a estos límites máximos, se han desbordado. Así es, doctor Leonidas. Pues hombre, doctor Leonidas, yo le agradezco mucho toda esa labor que usted viene haciendo. Y como también usted lo menciona, dure lex ex lex. Aquí no se puede decir que es que en un municipio del país se va a dejar de aplicar una ley de la República porque la administración municipal saca del sombrero una interpretación diferente con un ánimo exclusivamente que tiene por objeto aumentar los ingresos del municipio. Aquí hay una situación muy compleja para todos los colombianos, para los propietarios de los inmuebles, y qué bueno que el Tribunal del Tolima hubiera hecho este control de legalidad a estos decretos que abusivamente se expidieron por parte de la administración municipal, no solamente en contravía de la ley, sino en contravía del sentido común, en un momento en el cual el bolsillo de todos los colombianos estaba afectado por cuenta de la pandemia del COVID-19. Entonces, esperamos que, así como en el caso del Espinal, que en todos los demás municipios se aplique a rajatabla la ley 1995 para que no sigamos viendo abusos en el cobro del impuesto predial. Entonces, muchas gracias, doctor Leonidas, por habernos acompañado. Siempre bienvenido a este espacio. Un saludo muy especial a todos los espinalunos y estaremos muy atentos que se dé cumplimiento a la ley 1995, tanto en el municipio del Espinal como en todos los municipios del país. Los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos para el final de este podcast. En plenaria de Cámara en segundo debate, dijimos sí al proyecto de ley que busca promover la innovación en Colombia con el fin de consolidar este tipo de iniciativas en el territorio nacional. Por otro lado, en Comisión Segunda aprobamos en primer debate los dos proyectos de ley radicados por el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia y del cual fuimos ponentes del proyecto que busca crear la categoría de patrulleros de policía, estableciendo normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la Policía Nacional, fortaleciendo la profesionalización del servicio de la institución, además de expedir el estatuto disciplinario policial. Asimismo, aprobamos el proyecto de ley que regula las cabalgatas como una actividad económica, recreativa y cultural en el territorio colombiano. Hasta aquí este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, queda uno muy preocupado con la situación del Espinal, que con la forma como se viene tratando de desdibujar una ley que tiene que beneficiar a los ciudadanos, que se hace precisamente con ese objetivo y que sencillamente a través de unos decretos municipales se trata de desconocer la ley. Aquí no podemos equivocarnos. No es lo mismo descontar 10 pesos de un cobro de 100 que arrancar el cobro en 10 o en 15 pesos, que es lo que pretende la ley. Aquí tenemos una ley 1995 que le está diciendo a los alcaldes que no pueden aumentar el impuesto predial y por lo mismo estamos hablando de un cobro final para un inmueble que, para ejemplos prácticos de un ejemplo, vamos a tasarlo en 20 pesos.
y que si no existiera la ley 1995, a ese mismo inmueble no le cobrarían 20 pesos, sino le cobrarían 100 pesos. Entonces le dicen a la gente, oiga, vamos a descontarle de esos 100 pesos el 10%. Eso no es nada, porque sigue pagando 5 veces más de lo que pagaría si realmente le cobraran el impuesto como lo establece la ley 1995. Entonces, vamos a seguir defendiendo la ley 1995 y que los alcaldes sepan que desconociendo la ley pueden terminar en la cárcel, porque el hecho de no aplicar la ley es incumplir no solamente lo que tiene que ver con la legislación tributaria, sino también la legislación penal. Entonces vamos a estar vigilantes del cumplimiento de la ley e impidiendo que se vulneren los derechos de los propietarios de los inmuebles que están protegidos a través de la ley 1995. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana.